Listo. Pues si quieres, Vale, podemos empezar con la presentación de Félix y ya para que te arranques, ¿te late, arquitecto? Perfecto. Va. Entonces, pues tengo el placer de presentar al arquitecto Félix Sánchez. Es un reconocido arquitecto de la generación 68 de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, con mención honorífica y medalla de oro. Realizó la maestría de diseño urbano en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Dio la cátedra Federico Mariscal en la UNAM en 1994. En el Museo de Arquitectura de Bellas Artes se expuso la obra de Sánchez Arquitectos Asociados en 1995. Es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura desde 1999. Es presidente de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos de la Ciudad de México del 2012 al 2014. El arquitecto Sánchez ha sido galardonado por su profesional con varios premios, como el Sir Robert Matthew en la Unión Internacional de Arquitectos desde 1987, por su participación como asesor y encargado de los proyectos de las zonas 9 y 12 del programa Renovación Habitacional después de los sismos del 1985 en la Ciudad de México. Socio fundador de Sánchez Arquitectos y Asociados, el arquitecto Sánchez imparte múltiples charlas y seminarios en distintas universidades del país y en el extranjero. En 2015, en la ciudad de París, en el Instituto Cultural de México, participó en la exposición 55 obras de los últimos 10 años de arquitectura de la Ciudad de México, dictando también la conferencia Ciudad de Arquitectura, Retos y Oportunidades. Y en 2018 recibió el premio a la trayectoria Noldy Shrek. Ay, pues muchas gracias por acompañarnos, Félix. Gracias, Vale, por leerlo. Y ya, si quieres, podemos empezar. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, jóvenes que son el futuro de este país. Estoy aquí en mi oficina y el cuadro que tengo atrás es un cuadro del periférico. Ahí están las luces de los coches. Es un constante recordatorio de que vivimos en una ciudad congestionada que le ha apostado al coche toda la vida y que está tratando de modificar esa esencia. Y lo vamos a tener que hacer porque empieza a ser una cosa realmente de sobrevivencia. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla de lo que les preparé para que podamos empezar a platicar. Obviamente, los acontecimientos que han pasado con la pandemia han modificado muchas cosas. La verdad de la situación es que las ciudades es el gran invento del hombre, es el lugar de las oportunidades y también de las ilusiones y las ilusiones rotas, porque las ciudades se han convertido no en elementos de emancipación, sino a veces son elementos de prisión, y un poco lo que nosotros tenemos que entender como arquitectos es cómo podemos influenciar o incidir y reentender realmente cuál es nuestra profesión y lo que debemos de hacerle como servicio a la sociedad. Me parece que... Ay, caray, ¿por qué no avanza esto? Ahí está, perdón. Este es un poco el compendio es decir, el mundo está urbanizado y sin embargo el espacio que ocupa las zonas urbanas son como el 2 o 3% según los geógrafos del área total del mundo. Y vean los problemas que hemos causado. En el siglo XX, básicamente las aglomeraciones urbanas estaban en los países desarrollados. Básicamente pensamos en Nueva York, o sea, si a lo mejor hacemos la metáfora de decir la ciudad del siglo XIX fue París, quizás la ciudad del siglo XX es Nueva York, y me horroriza pensar que la ciudad del siglo XXI vaya a ser Dubái. Yo creo que tiene que haber una modificación importante en la percepción. Y en esta imagen estamos viendo la cantidad
de concentraciones de megalópolis, de zonas metropolitanas grandes con poblaciones de más de 10 millones de gentes y que básicamente están en el tercer mundo. Y eso provoca una diferencia importante en la percepción. Y luego, es decir, entendiendo que lo que hacemos es un servicio y que tenemos que aprender a respetar al otro, a lo que no es como nosotros, a la sociedad, y entender que lo que vamos a hacer son edificios y ciudades para que la vida suceda. Y en ese sentido, la frase de Louis Kahn, que cuando llega muy chico a Filadelfia, lo impacta esta ciudad, y básicamente una definición que tiene es que una ciudad es lo que un niño ve y decide ser cuando sea grande. O sea, en el caminar por las calles, a lo mejor tú ves cosas que dices: yo cuando sea más grande quiero ser eso que estoy viendo. Y nos dice este crítico Sujic, que es un analista muy importante digamos, en la historia y en la teoría de la arquitectura, que define que la ciudad más exitosa es la que tiene el mayor número de habitantes con la mayor opción de elección. O sea, muchos habitantes, pero con gran posibilidad de elegir. Entonces yo deduzco que la mejor ciudad del mundo es la que ofrece de todo para todos. Y en ese sentido estamos lejos, porque nuestras ciudades ofrecen todo para muy pocos. Y un poco lo que tenemos que cambiar o entender es cómo hacemos que ese fenómeno de ciudad sea para todos. Y para eso yo creo que necesitamos empezar a pensar diferente. Tenemos que de alguna manera entender lo que es un barrio, lo que es la calle, lo que es un parque, y debemos de intentar mejorar la relación origen y destino de los desplazamientos. La movilidad, la movilidad, yo digo que la mejor movilidad sería no moverse. ¿A qué voy con esto? Que los desequilibrios, es decir, tú no puedes pensar que tienes vida si te tardas 3 horas en moverte de tu casa a tu trabajo. Algo hemos hecho mal. En ese sentido, tenemos que replantear cómo podemos organizarnos para que la gente esté más cercana de su trabajo. Y claro, la pandemia y la posibilidad del Internet y la tecnología y la posibilidad de los que podemos pagarnos estar viéndonos aquí ahorita de esta manera, ha permitido que intentemos nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Siempre el hombre somos gregarios, necesitamos olernos, necesitamos abrazarnos, necesitamos saber qué es lo que estamos sintiendo. Pero efectivamente ya no tendremos que hacer tantos viajes absurdos porque muchas cosas las podremos resolver de esta manera. Entonces, me parece que esta es una llamada de atención, es decir, la pandemia nos va a obligar a repensar la ciudad. Y la ciudad, básicamente, lo que vamos a repensar son los espacios públicos. Y aquí en esta gráfica vemos la manera como perdimos el control de la Ciudad de México. Y en general, cómo se ha perdido en el urbanismo del siglo XX el control de las ciudades. Se dio, obviamente, un crecimiento poblacional muy fuerte y esto implicó que se perdiera ese control. La Ciudad de México realmente perdió el control en 1960. Si ustedes ven este diagrama, cómo estaba en 1900, bueno, aparte de todo el desastre ecológico de desecar el lago, pero vean ustedes la imagen de 1900 y la de 2010. Quiere decir, ahora la Ciudad de México, la CDMX que se llama, lleva más o menos 30 años con 9,5 millones de personas viviendo adentro del Distrito Federal, el antiguo Distrito Federal. Pero del otro lado existe ya
cerca de 10, 12 millones y está totalmente desconectada. Y en ese sentido, yo lo que digo, y como análisis, es que es la Ciudad de México y el área metropolitana de la Ciudad de México es como el águila y sol de la moneda. Si lo que haces del lado del águila no lo haces del sol y viceversa. Y nosotros tenemos que empezar a hacer estas conexiones, porque toda la parte roja en este diagrama viene a trabajar a México una gran cantidad que se concentra además en un eje de reforma y de insurgentes, y lo que necesitamos hacer, y es un poco la tesis que estoy planteando, pareciera que necesitamos destruir para reconstruir, o necesitamos construir sobre lo construido. Y en ese sentido, la gran preocupación es que no puede ser una mancha continua. Tiene que haber espacios verdes y la ciudad y el campo tienen que aprender a convivir de otra manera. Este plano de Giambattista Noli, del Renacimiento de Roma, a mí me gusta mucho porque define muy claramente lo que es el espacio público, lo que es el espacio semipúblico, lo que es el espacio privado, y la maravilla de esta ciudad, de Roma, es una ciudad barroca, maravillosa, que siempre tiene una vista, un sentido, digamos, de imagen y de sensación de cobertizo, ¿no? Contra la visión moderna, digamos, Le Corbusier con su plan Poisson, que, digo, afortunadamente los parisinos dijeron, bueno, pues está muy bien eso, pero no vamos a permitir que hagas esto, porque es destruir esta ciudad. Y bueno, un poco las ideas de Le Corbusier tuvieron una influencia gigantesca en el desarrollo del mundo y se malcopió. Se prostituyeron algunos de sus principios, básicamente lo de la unidad Marsella, bueno, pues fue un espacio que se ha, digamos, pervertido totalmente porque no se interpretó correctamente las intenciones que existían en ese planteamiento. Y entonces nos encontramos con una ciudad vertical en donde hay muy poco espacio público. Y sin embargo, Nueva York está llena de barrios. Y Nueva York tuvo, digamos, la dicotomía y el pleito entre Ed Lowe, que quería destruir y construir, y Jane Jacobs, que decía, la ciudad tiene que vivir en los barrios. Y eso, pues lo tenemos que volver a reinterpretar, porque de repente se nos apareció el diablo y las ciudades se convirtieron en ciudades fantasma dominadas por este enemigo que no sabemos qué es, este virus, pero yo digo que es el virus al consumismo despiadado, a la injusticia y el virus de no tener oportunidades parejas y la concentración de riqueza y la nula distribución de ella. Y entonces, esto es trágico. Esta ciudad que de repente se vuelve en una escenografía muerta porque no hay nadie en la calle. Y esto, de alguna manera, puede provocar en mucha gente que diga, ¿sabes qué? Vámonos al campo. Y a mí me preocupa que en un momento dado algunas ideas como el Broad Acre City de Frank Lloyd Wright pudiera ser retomado, porque simplemente en este país no podemos seguir expandiendo las ciudades. Y ustedes están en Querétaro, que es un ejemplo de lo que es una expansión in misericordia, porque ha crecido el área urbana quizás 15 veces y la población no, pues a lo mejor se ha duplicado. Y ahí hay un problema que se va a tener que revisar. Ustedes lo van a tener que replantear de cómo hilvanar pedazos de ciudades e interconectarlos. Porque si no, lo que dice Rem Koolhaas, la ciudad ya no existe, is no longer, y ya dejemos el teatro este. Y yo lo que creo es que la ciudad para sobrevivir necesita del campo y el campo necesita de la ciudad
para sobrevivir. Y en ese sentido he planteado unas cuantas ideas que ahorita se las voy a platicar. La primera llamada para el teatro de la vida, o sea, o entendemos que vamos a seguir viviendo en las ciudades y cómo vamos a vivir, tenemos que tener una visión de futuro, pero no tenemos que tener una utopía con un futurismo o con nostalgia. Tenemos que ser pragmáticos y entender qué es lo que quiere la ciudad, la sociedad. Y a lo mejor vamos a caer en ciudades país, como antes. El fenómeno de la migración va a seguir existiendo porque la gente va a seguir buscando libertad, igualdad, y creo que debemos de dar un brinco para convertirnos en terrícolas, en una comunidad terrícola, entender que lo que nos sostiene es el planeta Tierra y lo que nos sostiene o no nos sostiene es lo que hagamos en ese 2 o 3% del espacio que ocupamos. Y en ese sentido tenemos que avisparnos porque el nacionalismo, el autoritarismo, todo eso va en contra de la emancipación del ser humano. Todo eso va contra la libertad. Y debemos de tener la democracia, que aunque sea el peor sistema, es el menos malo que nos hemos inventado. Porque ya vimos que todos los otros sistemas han fracasado. Y fracasó el comunismo y el capitalismo está fracasando de una manera terrible. ¿Por qué? Pues porque simplemente la hiperconcentración de dinero no es la solución. ¿Y de qué sirve que el 1% tenga el 50% si el otro 50% se está muriendo? Entonces tiene que haber un replanteamiento de valores. Y tenemos que entender que la ciudad y el campo tienen que tener una interdependencia. Y a lo mejor en muy poco tiempo veremos que dentro de una misma ciudad, en un edificio, podemos tener el cultivo y la alimentación, que es un poco lo que está pasando en la actualidad. Y entonces pasemos de la ciudad que era de avenidas y de bardas y de casas a una ciudad en donde haya edificios que no tienen que ser altos, pero tiene que haber un mínimo de densidad y de alguna manera encontrar una nueva manera de movernos. Y obviamente entender que lo global y lo local siempre estará. Para eso creo que vamos a tener que hacer un replanteamiento de nuestros valores. Y si una curva tenemos que aplanar, es la de la desigualdad. Creo que tenemos que aprender a ser más sapiens y menos homos. Y tenemos que entender qué es lo que la inteligencia natural va a hacer contra la inteligencia artificial y cómo se van a intercalar. Cómo vamos a tener que movernos en la incertidumbre y quizás lo más importante, aprender a confiar en el otro. Si no aprendemos a confiar en el otro, estamos perdidos. En ese sentido, podemos pensar en que una comunidad no necesita estar cerca, sin propincuidad, como dice, como lo que estamos haciendo ahorita. Estamos transmitiendo vía este aparatito y esta maravilla, pero no estamos juntos. Y eso implica una nueva visión de una virtualidad y de una realidad. En fin, tenemos que entender que si no somos autosuficientes, no vamos a tener independencia. Algo está pasando con el internet. Yo creo que hoy las gentes, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Yo creo que hoy la gente cuando vaya a ver una casa va a decir, ¿cómo está el internet, caray? ¿Qué clase de internet tenemos? Porque no sé qué pasó. Se me pasmó. Tal vez si dejas de compartir y vuelves a compartir, se destrabe. A ver, me parece muy bien. Déjame hacer eso.
No. A ver. Tu micro está apagado, Félix. Sí, lo tengo apagado porque estoy aquí viendo, platicando con Alfredo a ver cómo podemos arreglar esto, porque mi computadora está dando bolita, ya sabes, la Apple que sale el mundo, gira, 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 y me está llevando la tiznada porque pues no. No te preocupes. Porque no estoy, pudiendo avanzar, sí. No sé si de plano apagar. Si no, también lo que puedes hacer es mandarme rápido la presentación y yo la comparto. Pues hagamos eso. Vale. Órale. Espérame tantito. Nada más que para hacer eso necesito escapar de aquí. Sí. Entonces, tranquilo. Déjame, voy a dejar de compartir. Y aquí está. ¿Me salgo de Zoom ahorita? No, vamos a ver si te voy a mandar acá y te voy a mandar por correo. No, pero no voy a poderlo mandar, está muy grande. Está muy cargado. WeTransfer. ¿Eh? En un WeTransfer. Sí. Sí. ¿Se lo envías a Mariana? Mándaselo. Ahorita te lo van a mandar a Mariana, te lo va a mandar Alfredo de Saya. Está perfecto, gracias, Felipe. Perfecto, gracias. Y qué barbaridad. Pues sí, quién sabe qué le pasó a mi máquina. Sí. Soy un novato. Oye, a ver, hablando de lo que estabas planteando. Pero, si quiere, ¿mandé? No, hombre, no. No, que hablando de lo que estabas planteando ahorita de la Ciudad de México, yo me acuerdo mucho que Humberto Ricalde hablaba de la nueva centralidad y de cómo justamente se había expandido, ¿no? Todo lo que conllevaba el centro histórico a partir del circuito y de cómo de todas maneras esos digamos periféricos o esos límites que hemos construido, nuestras ciudades los acaban desbordando, ¿no? Y es algo que es pues, cíclico, como se planteaba en ese libro de pequeñas ciudades o grandes ciudades para este pequeño planeta, no me acuerdo cómo es el de Rogers, ¿no? Y de pronto ves estas imágenes y es una cosa espeluznante, ¿no? Espeluznante. Sí, sí. Totalmente. O sea, y te digo, lo que dice Dujic, una ciudad buena es la que le ofrece de todo a todos. Hay que definir ese todo, pero sí, tiene que ser para todos. Sí, claro. Y en ese sentido, creo que si algo le vamos a sacar jugo a la pandemia, es que muy difícilmente tú cambias la infraestructura vial de una ciudad, o sea, las calles están ahí, se cambia todo lo de adentro. Pero ahora, con esta situación y con la toma, por ejemplo, nunca hubiéramos pensado que Avenida Insurgentes pudiera tener una ciclopista. Y sucedió de golpe. Y eso hay que aplaudirlo, porque eso empieza a plantear una nueva visión. O el hecho de que los restaurantes se hayan llenado de macetas y de flores y el coche ya no esté. Inclusive ya hoy la jefa de gobierno dijo que eso ya iba a ser una cosa real. O sea, ese espacio que ya se ganó no se va a perder. Y en ese sentido, yo creo que es importante que
que en las concepciones de los trazos de las ciudades podamos entender que puede haber calles que nada más sean de bicicletas y de peatones y definir de otra manera la forma como se vive. Sí, claro. También, ¿Cómo se mueve la gente? o sea, cómo se mueve la gente. Es decir, parece mentira, pero ciertas cosas que se hicieron en los 40s y 50s se pensaron mejor que ahora. Y entonces, el Pritzker de alguna manera que de este año refuerza esta visión. Bueno, ahí está Nonualco Tlatelolco. ¿Qué podemos hacer para actualizarlo? Ahí está Ciudad Universitaria. ¿Qué podemos hacer? Y eso creo que va a ser una nueva pauta de relación en el trabajo del arquitecto. Tiene que haber una visión más de protección y de ampliación de lo que ya existe. Porque, si tú ves los videos de la unidad modelo, que en su tiempo, cuando se hizo la unidad modelo en los 40s, decían es la unidad modelo de lo que no hay que hacer. Y vas ahí y es la unidad modelo de lo que sí hay que hacer, porque Claro. se crea el barrio. Es decir, allá en ese espacio las azoteas eran lo importante. ¿Ya te llegó, No, Mariana? Félix, todavía no. Todavía no. ¿De casualidad ya me lo mandaron? Sí, espérame tantito. Ahorita te digo, Tranquilo, yo creo que sí. Ya te lo están mandando. Ah, perfecto. Por lo Entonces, menos este medio nos permite platicar así, Félix, sin tapujos. sí, totalmente de acuerdo. Y nos permite entender que no podemos ser de una sola dimensión. Ese yo creo que ha sido uno de los grandes trajes de fuerza del siglo XX. Tenemos que aprender a reinventarnos cada vez y a tener otros intereses. Entender que la vida no son los 100 metros, es el maratón o el triatlón. Sí, claro. Hoy se nos corta un poquito, Félix. Vayas tocando gentes y vayas armando esas redes. De acuerdo. Ya está, ¿eh? Ahora, nada más, ¿cómo le pongo presentación, saben? Primero vete a la diapositiva y hay un botoncito en la esquina derecha, te lo voy a dibujar. Ahí no puedo dibujar. Abajo hay una presentacioncita con una flecha. Bueno, ahí. No es personalizada. No. Según yo, al lado del Zoom, en la esquina derecha inferior. Abajo, exacto. Ese es. Sí, Gracias. ahí. Gracias. Listo. Está bien. Ya ves que no eres el único, Félix. Todos somos así. Y no lo digo por Mariano, lo digo por todos. Eso es lo que te permite ser joven, aprender nuevas cosas todos los días. Y así el Alzheimer lo pateas y no te da. ¿Por qué no le vas subiendo a la imagen que ya teníamos, que ya habíamos visto? Porque esto ya lo platicamos. No, ya te fuiste mucho. ¿No era esta? Después, la siguiente. Exacto, bueno. Podíamos retomar aquí. Aquí tengo 3 ejemplos que me parece que son muy importantes.
creo que la labor de los metabolistas japoneses en los 60 es algo que vale la pena explorar, porque Kurosawa, por ejemplo, en el diagramita inferior, planteaba justamente edificios en donde había comida, o sea, producción de campo y la ciudad. Y bueno, desde luego todos conocen ustedes la oda al edificio de Antonio Saintilia de la Città Nuova de 1922. Bueno, algo se perdió en el Inter, que perdimos la esencia de la ciudad, porque la ciudad no es hacer edificios altos, no es hacer edificios aislados. La ciudad es una red, es un, como dicen, un palimpsesto en donde todo mundo vamos escribiendo, y lo que tiene que provocar la ciudad es justamente ser ese escenario en donde la vida se da. Y si no cumple ese propósito, entonces tenemos que empezar de nuevo, regresar al campo y hacer los pasos hacia la ciudad. Pásate la siguiente. O sea, aquí te dice 3 cosas. Los migrantes. Y antes de la pandemia, lo que era maravilloso de ustedes con los intercambios estudiantiles es que ustedes pueden escoger a qué arquitecto quieren conocer, dónde quieren vivir. Y eso lo puedes hacer tanto en tu país como en otros países. Y yo lo que digo, y es la imagen de la figura a la izquierda abajo, es que ahora hay ciudades que son más importantes que los países. Y yo creo que el futuro en este siglo XXI va a empezar a pasar eso, más ciudades, países. Y desde luego, pues la desgracia de este maravilloso valle, que nos lo acabamos, y que es el respeto de la naturaleza y cómo convivir. Tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender de esos errores y no cometer los mismos errores, cometamos otros, nuevos, pero no los de siempre. ¿La que sigue? Y bueno, creo que Ebenezer Howard tiene mucha razón en este planteamiento de este diagrama concéntrico de la ciudad y el campo, y este es una especie de paradigma de lo que podemos hacer con las ciudades, cómo tener espacios verdes, cómo tener la ciudad conectada de otra manera y cómo partir del barrio, luego el pueblo, la ciudad y la metrópolis, que eso es algo que está sucediendo y va a seguir sucediendo. ¿La que sigue? Y bueno, ya estamos viendo ahora los ejemplos de cómo replantear en Barcelona, en Madrid y en una pequeña ciudad vasca, Sant Vivens, que ya básicamente están diciendo esto que platicaba yo hace rato. No tienen todas las calles que tener el mismo tránsito. Y ahí lo ven como en un momento dado, en el diagrama a la izquierda, el nuevo espacio verde que surge y que le va a dar una fisonomía diferentísima a la ciudad. ¿La que sigue? Y bueno, pues ahí están los ejemplos de cómo en un momento dado ríos se vuelven lugares habitables. ¿La que sigue? O lo que decía yo, bueno, son ejemplos de lo que puede ser en un momento dado lo verde. ¿La que sigue? Y bueno, ahí está Yves Saint Laurent con la interpretación de Mondrian en la moda, y del otro lado, que es lo global, y del otro lado, nuestra Catrina con el acento local. Y eso es lo que va a hacer una gran mezcla, lo local y lo global. ¿La que sigue? Volvemos a lo que yo señalaba. La curva que hay que aplanar es la de la desigualdad, transformándonos más en seres pensantes que en homos. Más sapiens y menos homos. ¿La que sigue?
Y bueno, pues, ¿qué es de lo que se trata? De unir tres cosas: tecnología, bueno, talento, diversidad, tolerancia y tecnología. Punto. Yo creo que esa es la llave y para eso, bueno, pues obviamente la educación es la gran herramienta. Pero las tres T's del futuro de este siglo XXI son la tolerancia, la tecnología y el talento. ¿La que sigue? Y bueno, aquí lo vemos, cómo empiezan a reutilizarse espacios. Sí, en los 50, 60 la vivienda mínima en México era de 55 metros y ahora estamos hablando de viviendas de 30 metros, pero ya con una visión y con un perfil humano diferente, porque lo que sí ya no es, lo que sí es una realidad es que la familia tradicional ya no existe. Ahora es una familia diversa, de múltiples características, a la cual los tabiques tienen que responder de otra manera. Y el problema es que los arquitectos no hemos estado muy atentos a ese cambio, a cómo ha cambiado la sociedad y en ese sentido cómo la arquitectura tiene que cambiar. ¿La que sigue? Y bueno, justamente lo que yo decía, es decir, esta capacidad de conectarnos a través del Zoom y de la tecnología y esta necesidad de consumir lo nuestro. Y yo ese taco de aguacate se lo echo a lo que quieran en el mundo. Y me parece que es momento de revalorar lo nuestro. Si yo he observado para mi deleite y mi sorpresa el avance de la culinaria de México y de sus bebidas es impresionante. O sea, pensar que en Estados Unidos ahora comen chile era impensable cuando yo era niño. Pensar que ahora el mezcal y el tequila son las bebidas del mundo era impensable. Eso era la bebida de los pobres. Y eso me parece que lo único que reafirma es esta fortaleza cultural que tiene este pueblo y esta creatividad que tenemos. ¿La que sigue? Y bueno, pues ahora cualquier cosa que se haga, si no está el fenómeno de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, y en ese sentido la capacidad de esta nueva ética para reinvertir, reciclar todo lo que existe. Antes era muy fácil demoler, 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 y ahora es conservar, conservar y actualizar. ¿La que sigue? La que sigue. Digo, pues ahí están conviviendo. Y yo tengo como ejemplo, porque soy un privilegiado, porque vivo en este barrio, puedo cruzar el parque de mi casa a mi oficina, y entonces lo he estudiado, lo he caminado, veo que es un barrio que hace 100 años que va a cumplir, en unos 8 años cumple 100 años de existir la Condesa. Creo yo que es mejor ahora que hace 100 años, pero con una cosa que me parece que es fundamental. Cuando tú diseñas para la gente y estás pensando en lo que puede suceder, entonces te das el lujo de trazar espacio público, que esa es la gran diferencia de esta zona. Y las densidades que tiene y el nivel de vida y la heterogeneidad que existe. Aquí hay ricos, pobres, gente que no tiene trabajo, hay gente que duerme en el parque y algunos de nosotros que nos gusta cocinar, en lugar de tirar lo que sobra, pues lo llevamos al parque y ahí pues hacemos digamos, transferencia, que yo creo que ese es el chiste, cómo transferir tus cosas y cómo participárselas a las demás gentes. Y ahí es donde tú tocas a la gente. ¿La que sigue? Y bueno, lo que comentaba yo hace rato, o sea, cómo en un momento dado, por sobrevivir, bueno, pues se establece una nueva pauta. Y entonces ahora la ciudad es mucho más amable, más verde. Y eso no se va a quitar. Eso va a ser la punta lanza de una nueva visión, creo yo. ¿La que sigue? Y en la pandemia descubres
cosas que existen, los sonidos de la ciudad, los pájaros, las terrazas, la necesidad de que toda vivienda, aunque sea la más económica, tiene que tener un espacio para poder salir, porque la gente que vive encerrada en 4 muros está sufriendo de una manera terrible. Y entonces eso, básicamente, dices, bueno, pues ahora la política que tenemos que hacer es que la vivienda tiene que tener un balcón o una terraza, y esos metros cuadrados no se los podemos cobrar, son parte de la necesidad para vivir en una ciudad, y tiene que haber un replanteamiento. Y también, a lo mejor, volvemos a plantearnos la utopía de que la vivienda no se compre sino se rente, y entonces en un barrio puedas cambiar de un departamento chiquito a uno más grande, etcétera. Toda esta visión que los millennials de alguna manera van a hacer ese cambio ustedes, o sea, ya, a ustedes no les interesa tener coche, tener casa, les interesan otras cosas, y en ese sentido el Estado tiene que proveer de esos instrumentos. ¿La que sigue? Imagínense qué maravilla de este edificio en donde ya todo mundo, pues ahí están los jitomatitos que te comes en tu ensalada, o el chile que te comes en tu salsa. Y entonces eso te obliga, la pandemia obligó a mucha gente a experimentar y decir, pues yo también puedo cocinar. Y eso te abre te multiplica la capacidad de ser multidimensional, no una sola dimensión. ¿La que sigue? Entonces, bueno, todo el planteamiento va a ser calles recuperadas. La que sigue. Calles que dices tú, bueno, ¿por qué si en los 30 se hacían estas cosas, por qué se olvida? Ah, pues se olvida por la pinche ambición y la avaricia y las ganas de hacer más dinero. Y eso es lo que se tiene que pelear. No está peleado el dinero con la ética ni con la calidad. Lo que pasa es que siempre domina el otro lado. Y te dan un poquito y quieres más, y quieres más. Y uno tiene que aprender a autocontenerse. ¿La que sigue? Todas estas cosas que les estoy diciendo a lo mejor le suenan como fuera de contexto, pero yo creo, es decir, ya a mi edad y con todo lo que he hecho, empiezo a recapacitar en qué cosas han estado bien planteadas y qué cosas tienen que cambiar. Y una de las cosas que me parece que es fundamental es que tenemos que aprender a ser solidarios, humanos y terrícolas, y a ver al otro. Y en ese sentido, ser mucho más generosos. ¿Y en dónde podemos ser generosos? Pues en los espacios públicos. ¿La que sigue? Luego, como digamos, estas ideas fueron las ideas del mensaje hacia futuro. Ahora les voy a enseñar unos ejemplos de lo que he hecho. Y me parece que esta casa es un buen ejemplo, es una casa de 1970 en la calle de Palmito. Y lo que me gusta de esta casa es que está idéntica 50 años después, o está mejor. Y el análisis que hicimos es un terreno de 13 metros, plano, con la necesidad de contener ciertas vistas y crear un espacio que fuera como semipúblico, que es ese hueco que es un patio para el comedor, para salir a comer afuera y disfrutar de la calle. ¿La que sigue? Ahí se aprecia, bueno, ahí está, digamos, la visión de esta casa. La que sigue. Y como en un terreno, claro, es un terreno de 13 por 18, puedes crear un jardín con desniveles, que fueron artificiales porque era un terreno plano, pero dijimos vamos a hacer algo que tenga más chiste, y entonces pues hicimos unos movimientos de tierra y excavamos medio nivel, y eso nos permitió hacer un espacio de jardín diferenciado. ¿La que sigue? Internamente la casa, con toda una serie de planteamientos
de los 70s típicamente, cuando acababa yo de terminar la escuela, en donde la losa de concreto con los casetones de plástico que se caían, y me acordaba yo mucho de Louis Kahn en New Haven, en New Haven, con su museo, la que sigue. Tuve la fortuna de conocer a Louis Kahn, porque estudié con él, estudié en la Universidad de Pensilvania, y cuando regresamos, se nos dio la oportunidad de hacer este proyecto que se llama Unidad Copilco Cerro del Agua, o Unidad Latinoamericana, que era un segmento de ciudad. Nuestra preocupación era cómo vamos a meter 1,500 viviendas y cómo vamos a diferenciarlas y cómo vamos a crear distintos ámbitos y cómo vamos a no hacer un conjunto en donde se repite por todos lados. Y obviamente la cercanía con Ciudad Universitaria, el hecho de que son maestros, es un conjunto que yo recorro muy seguido, tiene 50 años y está francamente muy bien, y la gente lo ha cuidado y lo ha mejorado. Y eso te permite a ti decir, pues cumplí con mi tarea. Entonces, en este proyecto inventamos un parque central, inventamos unos cul-de-sacs, logramos convencerlos de que podíamos hacer un estacionamiento cubierto para poder usarlo, el techo como plaza. Y si yo le hago alguna crítica a este proyecto, es que los edificios de 16 pisos son malísimos desde el punto de vista visual, digamos. La que sigue, ahí están las plazas, abajo están los coches. La que sigue, vamos, para que tengan una idea, los árboles estos pues ya tienen 40 años o 50 y son una gloria. Cuando los plantamos pues tenían escasos 2 metros, ¿no? Y un poco el planteamiento de cómo en rojo están estas unidades de estos edificios de 5 pisos, en donde está la callecita sin retorno para poder tener estacionamiento y jardín, y encima de esta casa están los departamentos más económicos, y luego arriba hay unos dúplex. Entonces, de un proyecto que podían haber sido 1,500 viviendas del mismo tamaño o de un solo tipo, desarrollamos 16 tipos de diferentes tamaños. La que sigue. Ese es el espacio central. Y lo que decía yo, los edificios estos de 16 pisos, ya no nos dio tiempo a diseñar una cosa más amable. Pero bueno, hay que reconocer los errores que uno comete. La que sigue. Este es el corte, digamos, maestro, en donde aparece el estacionamiento a cubierto, la plaza encima, la callecita, y cómo al edificio le sale un techo inclinado, que es la sala de la casa grande, y ahí han convivido la casa más cara, digamos, con el departamento más barato encima. La que sigue. Y esta es la sensación de esa calle. Entonces, aunque es un conjunto de 1,500 viviendas, pues hay un toque humano, de diseño urbano, de detalle, de finura, de apropiación del espacio, de espacios públicos o semipúblicos, que te van filtrando la arquitectura y te la hacen más amable. La que sigue. Es otro ejemplo. Aquí arriba del estacionamiento. La que sigue. Y esto, por ejemplo, aquí está una definición a través de una escalera que es muy amable para subirla, pero sin embargo te obliga a subir un piso, cómo define lo que es un espacio semipúblico de lo que es la calle o la banqueta pública, ¿no? La que sigue. Y bueno, aquí están los edificios de 10 pisos, en donde tienen unos patios, los de planta baja, porque lo primero que aprendimos es que las plantas bajas la gente se las apropia, entonces de una vez definamos un espacio para que esté, digamos,
cuando menos más adecuado el diseño. La que sigue. La que sigue. Esa es la imagen de este conjunto. La que sigue. Conjunto que hicimos en 1976. La que sigue. Y este es el ejemplo del edificio de 10 pisos con el de 5. La que sigue. Luego nos vamos a otro ejemplo que es interesante, también de vivienda popular, que se llamaba antes, la que sigue. Y básicamente este es un terreno de 1 hectárea en donde la obligación de la ciudad te decía que tenías que cederle el 10% del área y ese 10% lleva 50 años y no se ha ocupado. Y es absurdo. Y esas cosas que están en los reglamentos, pues los arquitectos o los urbanistas o los diseñadores urbanos tienen que participar y también los usuarios en definir qué es lo que quieren, ¿no? La que sigue. Entonces, ahí ven un espacio que estuvo abandonado, digo, veo que ya lo ocuparon. Ese espacio que está en la esquina, que no corresponde al proyecto, durante 40 años estuvo abandonado. Y básicamente el proyecto intentó aprovechar los desniveles para tener un estacionamiento sin rampas y hacer un conjuntito de viviendas alrededor de un patio. ¿La que sigue? Ahí está el espacio que no se ocupó. Y la que sigue. Y también dentro de ese criterio de dar variedad, tenemos departamentos de 1 piso y de 2 pisos que se van jugando, ¿no? La que sigue. Ahí lo ven, aprovechando el desnivel, pues tenemos 3 pisos de departamentos flat de 1 solo piso y luego los departamentos de 2 niveles arriba. Y de esa manera, pues la gente sube de golpe hasta su casa 3 pisos nada más, ¿no? No que ahora la vivienda son 6 pisos y francamente la gente que tiene que subir 5 pisos llegan con la lengua en el zapato, a menos que sean atletas, que es algo que debemos de aprender de esta pandemia. O sea, lo que tenemos que cuidar es nuestro cuerpo. Esa es la nave que tenemos. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro cuerpo, comer bien, ejercitarnos, todas esas cosas. Mis hijos se ríen porque yo estoy bastante bien conservado y les digo, es que yo hice mucho deporte cuando era niño, y se ríen. Y les digo, pues aunque se rían, hice mucho deporte y eso me permitió no meterme en el vicio de la fumada, etcétera, etcétera. Y eso es una inversión que yo hice en mi cuerpo, inconsciente. Digo, jugaba fútbol porque me encantaba y tuve el privilegio de jugar con José Luis González, la Calaca, que en paz descanse, que jugó en la selección de fútbol de 1970 y era mi compañero de equipo y era un chingón para jugar. O sea, era un ejemplo. Y entonces eso te va formando. Esa es la vida, la que sigue. Y ahora les quiero enseñar un ejemplo, de un conjunto que hicimos en donde inventamos o retomamos la vieja idea de el plato y la taza. O sea, el plato es el comercio en planta baja y la taza es la casa donde vives. ¿Cómo puedes hacer un diseño en donde puedas vivir y trabajar ahí en el comercio? La que sigue. Un ejemplo que me parece, ahí está, esta es una foto de hace 5 meses, bueno, antes de la pandemia. Ese color azul fue el color azul original que pintamos hace 40 años. Y ahí está el proyecto con la zona comercial, el pórtico y la vivienda arriba. Y hay un cuate ahí que ya le metió un 3er piso, ¿no? Y un elemento que siempre existe, la Virgen. La que sigue. La que sigue. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo tejer la ciudad con una calle y cómo el conjunto habitacional se abre a la ciudad, no se cierra, ¿no?
y se mezclan. La que sigue. Ahí está la planta con el pórtico, con el comercio y la vivienda. La que sigue. Ese es cuando inauguramos, pues ahí ven, no hay ni árboles, no hay casi ni árboles. La que sigue. Este es de cuando estábamos terminando el proyecto, en donde hay toda una preocupación por poner estos volardos grandes para que no los quitaran, etcétera, ¿no? La que sigue. La que sigue. Quizás estas debieron de haber estado antes. Y bueno, termino con esto que para mí es una de las glorias de la arquitectura. Es una vivienda en París de Pierre Charoux y Villevent, que la hicieron en una casa que ya existía. O sea, desmontaron 2 pisos y crearon esta joya que me permite decir, como decía Luis Barragán muy acertadamente, mi casa es mi refugio. Y eso es lo que debiéramos de pensar, que lo que estemos haciéndole a la gente es su refugio. Y en ese sentido, tratar de maximizar las posibilidades de su presupuesto. La que sigue. Creo que es todo. Bienvenidos y muchas gracias. Y entonces, si quieren, abrimos algún comentario, ¿no? Sí, vamos viendo si hay alguien que ya ha puesto algo en el chat. Si no, siéntanse libres ahorita de preguntar. Y yo antes de empezar a contestar te agradezco, Félix. La verdad es que siempre es un privilegio escucharte hablar y yo he estado en ese edificio, en un departamento ese de 10 pisos. Sí. Y no quedaron mal los depas, ¿eh? Así que no, los espacios interiores son bastante buenos. Así que entiendo el comentario por la escala, pero la calidad del espacio interior es muy buena. El de los 10. Sí, el de los 16. Exacto. Sí, lo que pasa es que es la cruz, o sea. Sí, claro, tú fuiste para arriba. Nos volcamos en el de 5 y en el de 10, y a la hora que tuvimos que resolver, pues dijimos, pues vámonos con este. Claro. Pero bueno, el entorno era el que era importante. Aquí Jorge Javier comenta, me encanta cómo ha envejecido tan dignamente la arquitectura. Y pregunta, ¿cómo logras esa cuestión atemporal en tus diseños? Pues yo creo que sí es muy importante entender que en este país el mantenimiento no existe. Entonces, lo que tienes que poner de materiales son materiales que van a resistir el tiempo. Estos edificios de cristal y de cosas que a los 5 años están viejos, es algo que a mí me parece que es terrible. En este país tenemos que hacer arquitectura duradera y siempre preocupados por cómo, es decir, cómo puedes hacer de un muro un pequeño detalle que signifique y que revalore lo que estás haciendo. Y en ese sentido, cuando la obra es pública, pues no tienes al cliente. Pero ¿cómo sustituyes eso? Pues haces tu edificio o tu conjunto y lo visitas en el tiempo y vas viendo cómo evoluciona. En el conjunto de Copilco, el otro día me topé con una señora que tiene 45 años, que nació ahí y que no ha vivido en otro lugar más que ahí. Y entonces, y te dicen las mejoras que le ha hecho. Esta arquitectura, digamos, o este relato oral, me parece que es importante que los arquitectos platiquen con el tiempo y rectifiquen los errores o las cosas que salen bien, también no se dediquen a inventar, como decía Mies, no se hace arquitectura nueva cada semana, no se puede. Hay cosas que funcionan y tú tienes que tener en tu inconsciente o en tu memoria colectiva
una serie de experiencias que puedes ir sacando. Entonces, yo digo que pensar en los materiales, muy importante. Pensar que, parece mentira, pero ¿cómo pones el edificio en una calle? ¿Cómo te preocupas de que le dé el sol? ¿Cómo te preocupas de que efectivamente haya ventilación? Y estas cosas con la pandemia se han, digamos, básicamente revivido de una manera importante, ¿no? Yo, no sabes lo que agradezco el tener una terraza en el departamento donde vivo. Le hice una poesía y dije, la próxima vez que me haga una casa, va a tener una terraza de aquí al cielo, de aquí a la luna. Con eso quiero decir que es muy importante esta relación de lo construido con lo no construido. No sé, esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias. Luego, Rogelio Sevilla dice, excelente ponencia y un saludo al arquitecto Félix Sánchez. Creo que fuiste su profesor en la maestría del ITEC. Del TEC de Monterrey, de Querétaro. De Querétaro, justo. Sí. Dice, conocí su despacho en la Roma, cerca del viaducto, el proyecto del conjunto de Copilco, digno conjunto que el maestro arquitecto Héctor Mesa, pastor, maestro y amigo de años, me había platicado. No sabía que ambos trabajaron en el mismo diseño. No, bueno, es que fíjate, es una bonita historia. Yo tenía 30 años cuando nos dieron este proyecto, entonces era un proyecto enorme y no nos sentíamos capaces. Entonces Luis Sánchez Renero, que trabajaba o trabajó con Augusto Álvarez, porque yo soy el único de mi despacho que nunca trabajé con nadie más que conmigo, dice, pues, ¿por qué no buscamos a Héctor Mesa que venga a ayudarnos? Y ahí conocí a Humberto Ricalde, con el que hice una amistad enorme. Entonces, el proyecto es nuestro y los arquitectos asociados son Héctor Mesa y Humberto Ricalde. Y fue maravilloso porque digamos, todo el conocimiento práctico que tenía Héctor Mesa, que es 10 años más grande que nosotros, pues lo pudimos aprovechar. Y esa es la gran lección. En el despacho hemos sobrevivido porque somos un equipo y respetamos y no nos creemos que somos los, sabemos aceptar cuando alguien tiene una mejor propuesta. Hay que saber escuchar. Claro. Ok. Y luego, por último, creo, venga, Rodrigo. A ver, Rodrigo. A ver, sí, perdón. A ver, Félix, un poco retomando 3 puntos que tocaste, que creo que pueden ser muy interesantes. En primero, esa última imagen que pusiste de la casa en París, que es, digamos, un reciclaje de un edificio preexistente, ¿no? Y una reforma completa al edificio. El otro tema, la pandemia y las terrazas. ¿Cómo visualizas tú todos estos edificios y todas estas zonas que hasta el día de ayer eran oficinas y que están en zonas privilegiadas en términos de su ubicación en la ciudad, en los espacios en los que están, en los servicios con los que cuentan y todo lo que conlleva esos espacios? ¿Cómo visualizas que vamos a tener que empezar a revisar esos edificios y empezar a repensarlos, incluso con temas de vivienda o con otros usos, ¿no? Y cómo va a empezar a cambiar la fisonomía de esos edificios y de la ciudad a partir de ese tema? Porque creo que es algo que también podemos preguntarnos, ¿no? ¿Sabes que te me congelaste en una parte de la... Uy, no me digas. Uy, a ver. Tienes el micrófono apagado, Rod.
¿Los dos nos congelamos o solo...? O... Creo que Félix. A ver, Félix, ¿puedes hablar tantito? Ana, ¿tú sí oyes? Sí, yo sí escucho. Ah, no. No sé si agarraste la pregunta en general con eso que se cortó, no, pero era como, ¿cómo ves tú que podamos enfrentar justamente todos estos espacios que de pronto se quedaron vacíos, ¿no? Edificios enteros de oficinas, espacios de comercio que están en lugares privilegiados en la ciudad, que tienen acceso directo a espacio público, a servicios, a transporte, a movilidad, y que para mí son una gran oportunidad de retomar la ciudad en cuanto a temas de vivienda sobre todo, ¿no? Y cómo vamos a tener que adaptar esos edificios, evidentemente con terrazas, con espacios, con modificaciones y con reformas, ¿no? Retomando los puntos que hablabas y esa imagen de la casa en París que es espectacular, ¿no? Creo que ese es el gran reto. Y a mí lo que me gustó mucho del Pritzker, el mensaje que manda. ¿Cómo puedes? Yo hace rato decía, Nonualco, a ver, ¿qué pasa si a Nonualco le metemos mano para adecuarlo a la realidad? O muchos conjuntos. Entonces, están los estacionamientos, están los edificios de oficinas que van a cambiar. Entonces, muchas, ¿por qué? Porque, digamos, los edificios de oficinas que son de un solo uso se van a convertir en cosas diferentísimas. Y eso creo que es lo que va a suceder. Los estacionamientos, va a haber alguien que va a inventar alguna cosa de alimentación, sin duda. Los centros comerciales que van a desaparecer, a mí me parece que es interesante cómo el primer centro comercial que hace Sordo Madaleno, que es el de Avenida Universidad, que es abierto, luego su hijo lo cierra. Y luego yo creo que desde Ultratumba le dicen, oye, y entonces hace el centro el comercio en Antara. Me parece que ahí hay una lección bien aprendida de cómo puedes quitar cosas. El maestro Serrano decía, échale una borradita general. No, quitar cosas y reensamblarlas de otra manera, ¿no? Entonces, ese es un gran reto. Reciclar, reutilizar, replantear. Y volvemos a lo mismo. Mucha gente va a poder, es decir, acaban de inaugurar aquí a la vuelta un local de bicicletas. Te venden la bicicleta, te la arreglan, pero pusieron un café. ¿Y qué es un café? En donde los cuates con su bicicleta llegan, se toman 2 cafés y se quedan 5 horas usando el internet y es su oficina. Entonces, ese tipo de cosas van a empezar a suceder muchísimo en la ciudad. Y si logramos que efectivamente los barrios se vayan consolidando de esa manera, vamos a tener un renacimiento del espacio público gigantesco. Yo vislumbro eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Quieres decir algo más, Rod? No, había otra pregunta, ¿no? Ahí. Sí, justo, Silvana pregunta, al tener áreas públicas y áreas comerciales, ¿cómo logras seguir manteniendo el refugio del hogar sin perder conexión con el entorno? A ver, ¿cómo estuvo la pregunta? O sea, los proyectos al tener áreas públicas y comerciales, ¿cómo logras seguir manteniendo el refugio del hogar sin perder esa conexión con el entorno? Ya, bueno, la esencia de la ciudad, en mi opinión, es que tienen que ser usos mixtos, no usos aislados. Y digo, Nueva York, en una cuadra tienes resuelto todo lo que quieres, o en París, o en algunas otras ciudades, inclusive en la Ciudad de México, en algunos lugares. Me parece que es cuestión de diseño, cómo
defines qué es lo que va a ser público, ruidoso, con qué es lo que va a ser secreto y privado, y cómo lo planteas. Es decir, estamos haciendo nosotros ahorita un proyecto en donde con accesos diferenciados vamos a tener una mezcla de costos de vivienda. Y yo creo que esa es la manera, o sea, poniendo atención en los detalles de lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, habrá gente que siempre querrá vivir en una casa y lejos, pues eso seguirá existiendo. Lo único es que no es lo que tienes que reforzar, o sea, en lugares como Querétaro, que tienen un futuro enorme, pues no puedes seguir creciendo con puras casas. Tienes que empezar a entender, pero tampoco puedes de repente decirles, ahora van a venir los edificios, porque esos lo único que no provocan es comunidad. Entonces tienes que entender cómo ir mezclando perfiles humanos con densidades y con distintos tipos o tipologías de vivienda. Y a mí me parece que bueno, si toda la Ciudad de México tuviera 3 pisos, tendría la mitad de espacio. No hay necesidad de tener un edificio de 50 pisos en donde viven 400 gentes. ¡Qué horror! ¡Qué cosa más horrible! Yo estoy en contra de eso. Sí, estoy a favor de una densidad aceptable con mezcla de usos y con mezcla de alturas. Y sí, estoy de acuerdo que frente a un parque, pues para ser más democrático, hagas edificios altos para que todos vivan a ese parque. Pero es una situación de un espacio, no que vas a meter un edificio de 20 pisos en una zona en donde son casitas de 2 pisos. Eso me parece un crimen. O sea, ¿qué es lo que yo recomendaría? Abran sus ojos, sus oídos, caminen los barrios y digan, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿Y cómo lo puedo reinterpretar? ¿Ok? Perfecto. Luego, Jorge López comenta, gracias por la transmisión de ideas y conocimiento. Se han generado áreas verdes nuevas a raíz de la pandemia, sobre todo en restaurantes en la Ciudad de México, abarcando las banquetas y o calles. Entiendo que es bueno porque integras a la ciudad y generas áreas verdes, pero ¿hasta qué punto se vuelve un punto de explotación? De explotación. Área verde contra área rentable y quién será el beneficiado final. ¿No sería mejor planear esos espacios como públicos en lugar de uso privado? Bueno, claro, aquí el reto es cómo conservas la zona pública y cómo conservas la zona, digamos, privada comercial. Eso se va a tener que resolver. Ahorita todo el mundo aplaude porque dice, de meterme al restaurante en una zona que no está ventilada a estar aquí afuera, bueno, pues me pongo aquí y ni modo, ya sé que va a venir el cuate a venderme los chicles o los cacahuates, etcétera. Eso se va a tener que ir, digamos, modelando de alguna manera para que quede definido qué es lo que es público, lo que es semipúblico, lo que es privado y lo que es semiprivado, a través de elementos de diseño y de espacios, insisto, una calle en donde nada más pasen bicicletas y peatones y que ahí se junten los restaurantes. O sea, algo de eso va a pasar. Ok. Y luego Rogelio Sevilla pregunta, ¿cómo se deben replantear los programas arquitectónicos de cualquier proyecto bajo la sana distancia en cuanto a sus áreas y los usuarios? Bueno, pues a ver, yo diría que lo primero que tienes que tratar de definir es el tamaño de una casa, ¿para quién? ¿Para cuántos? ¿Y cuál es el espacio más adecuado? Por ejemplo, en oficinas se habla de que 10 metros cuadrados por empleado es un buen estándar. Pues a lo mejor en vivienda
20 metros cuadrados por persona es un buen estándar, o 25. Pero lo que no puede ser es que sea un espacio en donde no, es decir, tienes que diseñar ahora espacios más flexibles. Y para eso, el mobiliario y las rueditas para mover las cosas, es decir, tu recámara no tiene que ser nada más recámara, a lo mejor tiene que ser un lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo diseñas eso? Digo, porque la verdad, estar trabajando viendo la cama, pues te va a ganar en la flojera y te vas a ir a dormir o una siesta o lo que sea. Tiene que diseñarse ese espacio flexible, múltiple, para poder, digamos, quizás la parte más importante de una casa sea la cocina. Entonces tienes que diseñar el nuevo departamento o la nueva casa en función de esa cocina. ¿Y qué cosas van a pasar ahí? Y si quieres tener un momento de privacidad, ¿a dónde te vas a ir? ¿Dónde va a estar el recoveco de tu casa para que tú estés solo? ¿Y dónde va a ser no el recoveco, sino el lugar en donde vas a estar con todos? Y a lo mejor ese es el espacio público, el espacio de la terraza o del balcón. Y entonces la dimensión es importante, porque si haces un balcón de 90 centímetros, no sirve para nada. Creo que el truco está en interpretar esos nuevos espacios en función de cómo, o sea, yo me doy cuenta en mi departamento, descubrí espacios que los uso para otras cosas. Y otros que dices, pues, ¿para qué tengo esto? Es increíble, pero descubrí que en mi escalera, digamos, no es exactamente a la mitad, pero tengo mi departamento con una escalera, con una parte maciza que se convirtió en mi escritorio. Entonces, eso no lo había yo pensado, simplemente surgió. Y yo creo que eso es, tienes que tener las pilas puestas todos los días. Perfecto. Comenta, muchas gracias. Exacto, la flexibilidad y el mobiliario será parte fundamental para el buen diseño. Me parece que eso es clave. Sí. Bueno. José Morales tiene la mano levantada por ahí. ¿Quieres hablar, José? Si quieres, abre el micrófono. ¿Qué tal, Félix? Antes que nada, muchísimas felicidades. Se me hizo muy interesante tu conferencia y justo ahorita tenemos proyectos de departamentos y sus tipologías, ¿no? Y más que nada nos enfocan a usuarios como que muy únicos que vamos a poder diseñar para ellos, pero ahorita justo que estabas platicando de cómo es que el usuario en el contexto actual es tan diverso, ¿cómo puedes llegar a ser en un espacio tan pequeño un diseño de una tipología tan diversa para cualquier tipo de persona que ya no va a ser tan único? Bueno, es que a ver, la familia, ¿cuántos miembros van a estar viviendo ahí? Porque no es lo mismo que viva una gente sola, en donde la flexibilidad es total y la privacidad es total, o que sea una pareja, o de hombres o de mujeres, o de hombre y mujer, que sean dos, y a lo mejor el perro o el gato o lo que sea, porque pues eso es lo que está pasando. Y no es lo mismo diseñar para eso que diseñar para una familia en donde está la abuelita. Y entonces, en ese sentido, las dimensiones y la flexibilidad y dónde los ubicas dentro del edificio tienen mucha importancia. Y por eso yo digo que en la vivienda debería de haber una particular atención a la vivienda en renta, para que tú en un momento dado, dentro del mismo edificio, cambiaras de un departamento chiquito a uno más grande y luego regresaras a otro más chico. O sea, esta permeabilidad y movilidad creo que es algo que hay que hacerlo. Sí, yo en mi vida he cambiado como 9 veces de casa, de edificios, porque nunca he vivido en casa. Bueno, cuando era niño, pero pues esa ya no cuenta.
Y mis hijos nunca vivieron en No, y casa. Nunca vivieron en casa. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como vivían en un edificio que no tenía muchas cosas, pues tenían que salir a la calle. Y entonces se ligaron con la ciudad, la entienden. Oye, me robaron mi bicicleta, pues ni modo, te la robaron. Al otro le robaron los tenis porque estaban muy bonitos, pero esas cosas te van prefigurando a lo que es la vida de ciudad. Y es eso. ¿Ok? Sí. No sé si conoces el trabajo de Kenji López Félix, de lo que está haciendo en Monterrey, pero esta tesis de la renta en distintas escalas y de distintos tipos, yo coincido contigo, que es lo que hacen que pueda tener un dinamismo muy interesante, digamos, la vivienda multifamiliar hoy en día, ¿no? Porque tienes renta temporal, que puede ser un Airbnb, tienes renta a corto plazo y tienes renta a largo plazo. Y justamente tienes una mezcla de unidades y de dimensiones que te permite, y además uso mixto, ¿no? Entonces tienes comercio, tienes ahí una comunidad que va rotando y hay unos que solo están de vacaciones o de trabajo y hay otros que permanecen 6 meses y hay otros que viven ahí, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿cómo dice que se llama? Kenji López. Kenji López. ¿Y él es arquitecto? Sí, claro. Tiene unas cosas bien interesantes, pero la dinámica está buena. No, pues muy interesante. Muy interesante. Échale un ojo. Y luego... Ahí está el futuro. Sí, definitivamente. Y va muy de la mano de lo que está haciendo Carral, más o menos, en Cancún. Y lo que está haciendo Carral es fantástico. Exacto. Son nuevos horizontes, o sea, el arquitecto tradicional ya no existe. Es otro ente. Es el que se inventa su trabajo y lo hace de otra manera. Yo creo que eso es muy importante. Muy bien. Muchísimas gracias, Félix. No sé si Mariana a mí me da mucha pena que, quién sé qué le pasó a esta cosa. Me vine al despacho porque me dijeron aquí el internet es mejor, no lo hice desde mi casa, no me pasaran estas cosas y al final del día el diablo se mete en los detalles. Claro. Pero que queden ustedes con una cosa clara. Es un modo de ser arquitecto. Y es un privilegio vivir de arquitecto, en el campo que quieras, porque el ser arquitecto te tiene que ligar forzosamente con el arte. No que la arquitectura sea arte, o es un arte sucio porque se vive y se deteriora, y muy pocos son los artistas que logran eso. Pero cuando tocas esa fibra, pues es buenísimo. Pero ser arquitecto te permite vivir la ciudad, verla de otra manera e imaginar cómo puedes realmente ayudar a tu vecino. Me parece que eso es padrísimo y no me arrepiento un día de haber decidido ser arquitecto. Y no me arrepiento y no he vivido y trabajado más que para mí. Y mi preocupación no ha sido hacerme rico, al contrario, tengo muchas deudas, pero me la he pasado bien en la vida. Y eso es lo importante, porque nada más tienes una vida y se pasa muy rápido. Entonces, pónganse las pilas siempre y disfrútenlo y sean generosos en su entorno. Ay, qué bonito. Mucho. Muchas gracias, Félix. De nada, fue un placer. Y bueno, gracias. Igualmente, espero nos veamos pronto, Félix. Pronto nos veremos para cocinar algo. Eso, me late. Me encanta la idea. Órale. Un gran abrazo, cuídate. Muchas gracias. Bye. Listo. Bueno, les voy a pasar rapidísimo el código, ¿va? A todos. Y gracias por acompañarnos. ¿Quieres que lo ponga Mariana? Ándale, Sofía. Mil gracias. Y miren que cocina bien, ¿eh? Lo podemos invitar un día que hagamos unas paellas aquí en Anahuaca con él o algo. Sí.
Y que sea obligatorio. Sí. Yo también me junto. Eso, pero sí, eso, Bernardo, me encanta la idea. ¿No? Encantado, yo puesto. Bueno, nos vemos al rato en un ¿Verdad? Órale. Perfecto, Bernardo, gracias. Bye. Chao.